amigos de Experience Podcast? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, el episodio ya número 9, me parece que es el 9. Sí, es efectivamente, estamos ya en el 9. Lo que pasa es que he perdido un poquito el conteo, pero bueno, sabemos que andamos por ahí en este número ya. Soy Iván Espinosa y te doy la más cordial de las bienvenidas a este programa, este video programa donde vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a platicar ahora acerca de, bueno, que estamos hoy tan de moda el tema del fútbol y todo esto, que en todo el mundo está hablando y pues bueno, la pasión mundialista. Te voy a contar un poquito de la historia de la Copa del Mundo, pero seguramente pues estos datos, si no los conocías, pues te vas a enterar, y si ya sabías un poquito, pues simplemente lo vas a remembrar, vas a recordarlo. Y también mencionarles que, bueno, te voy a contar también mi punto de vista desde qué mundial me ha tocado vivirlo, o recordar cuáles he visto, cuáles recuerdo más entrañablemente y cuáles también, bueno, sin duda alguna, pues ustedes que tienen a lo mejor más años de los que yo tengo, pues tienen otra, mucha más, la gama de mundiales que han visto, y bueno, otros a lo mejor han visto menos, de los cuales les voy a contar. Así es que, pues quédate con nosotros en este nuevo video programa, aquí a través de Experience Podcast. Bueno, pues amigos, contarles un poquito de la historia, cómo nace este mundial. Fíjate que la Copa Mundial de Fútbol se celebró por primera vez allá, es desde 1930, cuando la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, decidió organizar un torneo internacional de fútbol masculino bajo la administración del presidente de la FIFA. En aquel entonces era Jules Rimet quien implementó esta idea. La edición inaugural, celebrada en 1930, fue disputada como un torneo final de solo 13 equipos invitados. Ha ido subiendo y bueno, para este mundial que viene también, el que estamos, pues no, todavía sigue con las 32 selecciones, pero va a subir a 48. En el año 2026 va a ir subiendo. Inició con 13 selecciones, con 13 equipos invitados por la organización. Desde entonces, la Copa del Mundo ha experimentado sucesivas expansiones y remodelaciones de formato, con su actual torneo final de 32 equipos. Sí, el actual tiene 32, pero les digo, esto va a subir hasta 48, precedido por un proceso de clasificación de 2 años que involucra a más de 200 selecciones nacionales de todo el mundo. Sí, cada 4 años se da ese torneo a nivel mundial. ¿Qué hubiese pasado si la FIFA nunca hubiese decidido, ¿no?, hacer ese torneo? Porque sabíamos que tarde que temprano iban a buscar algo como esto. Pero bueno, ahí también Mundial de Clubes, hay otros torneos que también se enfrentan naciones de manera regional, como el caso de la Copa América, por ejemplo, pero no es lo mismo. No es lo mismo al torneo, de este gran torneo a nivel mundial, como es la Copa del Mundo, que todos los ojos están sobre de ello. Y vamos a platicar también de algunos cambios que ha habido en cuanto a las Copas del Mundo, porque pues también hay que recordar que antes los partidos llegaban a muchos aficionados, a muchas personas de manera prácticamente gratuita a través de la televisión, y luego después pues vino la época de la televisión de paga, de los negocios. Se fueron dando esto de que hoy a todo mundo, bueno, la FIFA vea todo como dinero por delante, y esto hizo de que pues dejaran que sí, las televisoras pagaban para tener todos los partidos, un buen monto de dinero, pero al final de cuentas pues había esto de que anteriormente, antes de que hubiese aplicaciones, streaming y todo esto, pues únicamente la manera, el medio que tenías para enterarte cómo iban los juegos de fútbol era a través de la televisión abierta. Después vino la televisión de paga y todo eso, pero bueno, ahorita platicamos también de eso. Déjame te sigo contando que, pues sí, el primer partido de fútbol internacional oficial se jugó por allá en el año de 1872 en Glasgow, entre Escocia e Inglaterra, aunque en esta etapa el deporte rara vez se jugaba fuera de Gran Bretaña. Al iniciar el siglo XX, el fútbol había ganado terreno en todo el mundo y se estaba fundando asociaciones nacionales de fútbol. El primer partido internacional oficial fuera de las Islas Británicas se jugó entre Uruguay y Argentina en Montevideo. Por eso tienen allá en Sudamérica tan marcada esa afición o ese gusto por este deporte, ¿no?, que es el fútbol.
Bueno, pues entonces estamos hablando de aquellos años. En julio del año 1902, esto sucedió, este juego entre Argentina y Uruguay. La Federación Internacional de Fútbol, Asociación FIFA, se fundó en París el 22 de mayo de 1904. Imagínense desde qué tiempo no viene todo eso, desde 1904, integrada por las asociaciones de fútbol de Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, España, Suecia y Suiza, con Alemania prometiendo unirse. Alemania, que por ahí andaba ya a punto de unirse, finalmente lo hizo. A medida que el fútbol comenzó a aumentar en popularidad, se disputó como un deporte olímpico reconocido por el COI, es decir, por el Consejo Olímpico Internacional, en los Juegos Olímpicos de 1900 y 1904. Y bueno, así como en los Juegos Intercalados de 1906, antes de convertirse en una competencia olímpica oficial supervisada por la FIFA en los Juegos Olímpicos de 1908, organizado por la Asociación de Fútbol de Inglaterra. El evento fue solo para jugadores aficionados y fue considerado sospechosamente como un espectáculo en lugar de una competencia. Pues gracias a lo que ha sido este Mundial de Fútbol, el fútbol, válgame la redundancia, fue creciendo en popularidad porque también hay otros deportes que son muy gustados. En Norteamérica, por ejemplo, tenemos el béisbol, tenemos en Estados Unidos el fútbol americano. Pero bueno, esto, que se hiciera internacional, le dio un toque muy, que llegara a muchísimas personas en el mundo. El equipo nacional de fútbol aficionado de Inglaterra ganó el evento de 1908 y 1912. La FIFA hizo un intento de organizar un torneo internacional de fútbol entre naciones fuera del marco olímpico en 1906 y tuvo lugar en Suiza. La historia oficial de la FIFA describe la competición como un fracaso. Y es que, bueno, sabemos que también es importante la participación de las selecciones de los países en los Juegos Olímpicos, que no todos llegan también a estar ahí y que, bueno, no se compara, ¿no?, la situación que ocurre ahí en el Mundial con lo que sucede también en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, pues cada una vale la pena, pero la FIFA quería una competición que no dependiera del COI, que no dependiera de los Juegos Olímpicos, y entonces dijo, vamos a hacer nuestro propio evento, pero exclusivo de fútbol, ¿verdad? Que no hubiese otros deportes. Y con el evento olímpico que continuaba siendo disputado solo entre equipos aficionados, también comenzaron a aparecer competiciones con equipos profesionales. El torneo Internazionale Stampa Sportiva, celebrado en Turín en 1908, fue uno de los primeros, y al año siguiente Sir Thomas Lipton organizó el trofeo Sir Thomas Lipton, también celebrado en Turín. Ambos torneos fueron disputados entre clubes individuales, no equipos nacionales, cada uno de los cuales representó a una nación entera. Por esta razón, ninguno fue realmente un precursor discreto de la Copa del Mundo, pero a pesar de eso, el trofeo Thomas Lipton a veces se describe como la primera Copa del Mundo, a la espera de su antecesor italiano menos conocido. Y bueno, pues el evento del Campeonato Mundial fue creado en 1930 por los desacuerdos entre el COI y la FIFA. Hubieron ahí problemas entre ellos y bueno, esto por ahí, se da por eso la separación de esto, para que se llevase un evento aparte, especialmente por las reglas sobre el profesionalismo que, sin embargo, desde las ediciones de 1924 y 1928 se permitió adaptando el reglamento olímpico, dado que la Copa del Mundo pues no existía. El torneo olímpico se consideraba un torneo mundial, por lo que surge la competencia internacional más prestigiosa. Sin embargo, el amateurismo estaba muy extendido incluso después de la llegada de la Copa Mundial de la FIFA. Sí, había mucho amateur y la FIFA quería profesionales. Porque quería esto, bueno, las personas del deporte de dinero querían más profesionales. La decisión de reconocer los torneos olímpicos previos a la Copa del Mundo como campeonatos mundiales se tomó en 1924. La Federación Mundial, de hecho, había establecido que si los torneos olímpicos se jugaban de acuerdo con las reglas de la FIFA, serían reconocidos como campeonatos mundiales, hasta la creación de la Copa Mundial en 1930. Uruguay ganó ambos los torneos en 1924 y 1928. Bueno, ha tenido ha tenido buenos momentos la selección de Uruguay. Sin embargo, ahorita en la actualidad creo que está dejando todavía algo
a deber, ¿no? De cómo ha sido este equipo. Pero bueno, ha tenido su gran historia de todas maneras. No lo demeritamos, simplemente decir que pues sí, ha habido épocas muy buenas también para ese equipo que es Uruguay. En 1928 la FIFA tomó la decisión de organizar su propio torneo internacional y los Juegos Olímpicos de 1932 en Los Ángeles no tenían previsto incluir el fútbol como parte del programa debido a la baja popularidad del deporte en los Estados Unidos. Y es que sí, en los Estados Unidos todavía hasta la década de los 90 creo, pues todavía hay otros deportes que reinan allí en esa nación. Pero bueno, el presidente de la FIFA, Jules Rimet, comenzó a organizar la primera edición de la Copa Mundial de Fútbol, con Uruguay ahora 2 veces campeón del mundo oficial, y en la celebración de su centenario de la independencia de 1930, la FIFA nombró a Uruguay como el país anfitrión. Y bueno, las asociaciones nacionales de naciones seleccionadas fueron invitadas a enviar un equipo, pero la elección de Uruguay como sede de la competencia significó un viaje largo y costoso a través del Océano Atlántico para los lados europeos. Ningún país europeo se comprometió a enviar un equipo hasta 2 meses antes del inicio de la competición. Rimet finalmente persuadió a las selecciones de Bélgica, Francia, Rumania y Yugoslavia, que ya no existe, ¿verdad? Yugoslavia, me parece, y para que realizaran el viaje. En total participaron 13 naciones, 7 de América del Sur, 4 de Europa y 2 de América del Norte. Los primeros 2 partidos de la Copa del Mundo se llevaron a cabo simultáneamente. Fueron ganados por Francia y Estados Unidos, que vencieron a México 4-1. Bueno, y desde aquellos años, pero bueno, así pasa con México y Bélgica 3-0, respectivamente. El primer gol en la historia de la Copa del Mundo fue anotado por Lucien Laurent de Francia. 4 días después, Bernd Patenaude, Patenaude, como se pronuncia, perdón, de los Estados Unidos, logró el primer hat-trick de la Copa del Mundo en la victoria por 3-0. Sí, metió 3 goles, 3-0 de los estadounidenses contra Paraguay. En la final, Uruguay derrotó a Argentina 4-2 frente a una multitud de 93,000 personas en Montevideo para convertirse en la primera nación en ganar una Copa Mundial. Así es que, pues bueno, desde ese entonces, ¿verdad? Y en esta final de Uruguay que derrotó a Argentina 4-2. Estas rivalidades entre esas naciones. La Copa Mundial de 1934 fue organizada por Italia y fue la primera Copa Mundial que incluyó una etapa de clasificación. 16 equipos se clasificaron para el torneo, un equipo que se mantendría hasta 1982. Debía haber sido una etapa muy breve, ¿no? Para el fútbol, que ahora pues tiene duración de un mes. Se habla de que en el próximo Mundial de México podría tener un poco más de duración, ¿verdad? Más largo por la cantidad de selecciones que van a participar. Pero bueno, esto es lo que se habla allá en aquellos años. En 1930, fíjate que algo interesante es de que allá en 1930, pues boicotearon la Copa del Mundo de 1934. ¿Por qué? Bueno, fíjate que sí, Uruguay, los campeones de 1930, todavía molestos por la escasa asistencia europea a su Copa del Mundo en 1930, boicotearon la Copa del Mundo de 1934. Bolivia y Paraguay también estuvieron ausentes, lo que permitió a Argentina y Brasil avanzar a las finales en Italia sin tener que jugar ningún partido de clasificación. También otro de los equipos que, aunque no lo creas, también participó en la Copa del Mundo es, por ejemplo, Egipto. Egipto se convirtió en el primer equipo africano en competir, pero perdió ante Hungría en la primera ronda por aquellos años, en los 30. Italia ganó el torneo convirtiéndose en el primer equipo europeo en hacerlo. Y bueno, así ha habido la evolución, ha continuado. Por ejemplo, en 1938 también se llevó a cabo en Europa, para gran consternación de muchos sudamericanos, con el boicot de Uruguay y Argentina. Por primera vez el campeón defensor y el país anfitrión obtuvieron la clasificación automática. Después de un partido de playoff contra Letonia, Austria se había clasificado oficialmente para el torneo, pero debido al Anschluss en abril de 1938, esto con Alemania, la selección nacional austríaca se retiró y algunos jugadores austriacos se agregaron a la escuadra alemana en lugar de Austria. Fue ofrecido a Inglaterra, pero los ingleses declinaron. Esto dejó al torneo con 15 naciones compitiendo.
Francia fue el país anfitrión, pero por primera vez los anfitriones no ganaron la competencia, que esto también pues es lo que muchas veces quieren ver también los de las marcas, ¿no? Y sobre todo, pues obviamente cuando un país es anfitrión, incluso se hablaba, ¿no? De que a la FIFA le gusta esto, pero bueno, es cuestión nada más de opinión, quizás. Esto, pues no importa, lo vimos este año, por ejemplo, 2022 en el tema de Qatar, pues Qatar simplemente no fue ni potencia, ni ganó partidos, en fin, ¿no? Pues bueno, pasó sin pena ni gloria. Pero bueno, ya hablemos de que el delantero polaco Ernest Wilimowski se convirtió en el primer jugador en marcar 4 goles en un juego de la Copa del Mundo durante la derrota por 6-5 de Polonia contra Brasil. Su récord fue igualado posteriormente por otros jugadores y superado en la Copa Mundial de 1994. Después viene una etapa difícil para la Copa del Mundo porque en el mundo se da lo que es la Segunda Guerra Mundial y la Copa Mundial que estaba prevista para 1942 se suspende. Sí, Alemania solicitó oficialmente la sede de la Copa Mundial de la FIFA 1942 en el 23 Congreso de la FIFA el 13 de agosto de 1936 en Berlín. En junio de 1939, Brasil también solicitó por sede del torneo. El inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues en septiembre de 1939 provocó la cancelación de la Copa del Mundo de 1942 antes de que se seleccionara un país anfitrión. Esa fue una etapa difícil. Durante la Segunda Guerra Mundial, la FIFA luchó por mantenerse a flote y no tenía recursos financieros ni humanos para planificar un torneo en tiempo de paz para cuando terminaran las hostilidades. Cuando terminó la guerra allá en 1945, quedó claro que la FIFA no tendría esperanzas de planificar y programar la Copa del Mundo de 1946 en un año. De hecho, la primera reunión de la FIFA tras la guerra fue el 1 de julio de 1946, aproximadamente en la época en que se jugaría la Copa del Mundo de ese año, 1946. Y cuando se planeó la próxima Copa Mundial para 1949, ningún país, pues sí, la iba a tener. Y el principal torneo internacional en 1946 fue el Campeonato Sudamericano de 1946, en el que Argentina venció a Brasil 2-0 el 10 de febrero de 1946. Después viene la etapa obviamente de la posguerra y las competiciones se reanudan hasta la Copa del Mundo de 1950 y de ahí en adelante pues obviamente vienen las diferentes copas, ¿verdad? Que para no hacérselas muy cardíacas ni largo este podcast, para no extendernos demasiado, simplemente platicarte que hay algunas naciones interesantes que ya no hemos visto, ¿verdad? Que participaron. Por ejemplo, en 1943, tras la invitación de la FIFA, a pesar de clasificar el torneo, India no disputó el torneo por los costos que representaba. Hay países, ¿verdad?, que en la época actual, en la época contemporánea, pues nos parecería sorprendente que aparezca. Sin embargo, ahorita te voy a platicar por qué la FIFA, viendo esto, que hay países que nunca más participaron, está tratando de hacer un torneo todavía mucho más largo. La Unión Soviética, países como Checoslovaquia, ¿verdad? Que después se convirtió en República Checa, y Eslovaquia es otra nación. Bueno, así encontramos varios. También hay que recordar la época del Maracanazo. ¿Te acuerdas tú de esa que fue un gran partido de fútbol en la historia? Se recuerda, y convirtiendo bueno, esa época que fue, vamos a remontarnos, la Copa del Mundo de 1950 fue la única edición de la Copa del Mundo en la que no hubo una etapa de eliminación directa, siendo reemplazada con una liguilla final. El último partido de la liguilla, sin embargo, a veces se denomina final, ya que las posiciones del grupo significaron que los ganadores serían los ganadores generales. Un poquito de lo que se recuerda por aquellos años, pero bueno, sí, esta etapa interesante también. Y la Copa del Mundo del 54, esa se realizó en Suiza, fue la primera en ser televisada. Anteriormente, porque también ese es otro dato, no se transmitía, solamente se llevaban a cabo, se publicaban noticias respecto a este torneo, pero no se televisaba. Fue hasta 1954 cuando se empezó a transmitir, y fue la Copa de Suiza.
allí en Suiza. La Unión Soviética no participó debido a su mala actuación en los Juegos Olímpicos de 1952. Ese torneo estableció una serie de récords de gol de todos los tiempos, incluidos la mayor cantidad de goles promedio por juego y el equipo más anotador, Hungría, y la mayor cantidad de goles en un solo partido, la victoria de Austria de 7-5 en los cuartos de final sobre Suiza. Bien, y después en Brasil ganaba la Copa del Mundo, pero en 1958, esta se realizó en Suiza, se convirtió en el primer equipo en ganar una Copa del Mundo fuera de su continente nativo, porque anteriormente pues se daba así, que en el continente donde se llevaba a cabo, de ahí salía el ganador, ¿no?, de la Copa del Mundo. Así es que pues bueno, es un poquito de lo que de esta historia. En los años 60, Chile fue sede de la Copa del Mundo de 1962. 2 años antes del torneo se produjo un terremoto de una magnitud de 9.5 grados, el más grande registrado, lo que llevó a los funcionarios a reconstruir debido a daños importantes en la infraestructura, obviamente de los estadios, y todo esto pues dificultó que se llevara a cabo. Cuando comenzó la competición, 2 de los mejores jugadores estaban en mala forma, ya que Pelé se lesionó en el segundo partido del grupo de Brasil contra Checoslovaquia. Además, la Unión Soviética vio a su portero Lev Yashin mostrar una forma deficiente que incluía una derrota por 2-1 ante el anfitrión Chile, ya que los anfitriones capturaron el tercer lugar. Así es que eso ocurría ya en la década de los 60. Y vamos a brincarnos un poquito en el tiempo e irnos hasta la Copa del Mundo de 1966. Esta fue organizada por Inglaterra, que pues ellos son expertos en el fútbol, obviamente. Fue la primera en adoptar el marketing mostrando una mascota y en un logotipo oficial por primera vez, que es parte importante de esos torneos, las mascotas, ¿no? Las mascotas son la imagen que se maneja, la cuestión del marketing y todo esto. Bueno, pues entonces ahí se empezaba a mostrar por primera vez hacia la temporada un poco más moderno a lo que hoy más o menos es este torneo. Y bueno, ya después esto se da, ¿verdad? En 1966, organizada por Inglaterra, fue la primera en adoptar el marketing mostrando una mascota y un logotipo oficial. Por primera vez, el trofeo fue robado en el periodo previo al torneo, pero fue encontrado una semana más tarde. Imagínate tú, fue encontrado una semana más tarde por un perro llamado Pickles. Sudáfrica fue prohibida de participar por violar la Carta contra la Discriminación, lo que fue el apartheid. Bueno, pues la prohibición se mantuvo vigente hasta 1992, según habrás de recordar. Y bueno, los eventuales clasificados de la zona Corea del Norte se convirtieron en el primer equipo asiático en llegar a los cuartos de final, eliminando a Italia. En el proceso, Inglaterra ganó el torneo. Y es que, bueno, pues obviamente países como Italia, como aquellos que son europeos, obviamente siempre llaman mucho más la atención, la prensa está sobre ellos, y pues aquí pues quedó eliminado, que han ido creciendo mucho los asiáticos en ese sentido. Los años 70 se da. Los eliminatorios de la Copa Mundial de 1970 coincidieron con la guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador. Además, Israel había estado en la zona futbolística de Europa, pero debido a problemas políticos se estaba volviendo más difícil ubicarlos adecuadamente en las eliminatorias. Y bueno, el torneo en sí se llevó a cabo en México. El choque de las fases de grupos entre los campeones defensores Inglaterra y Brasil estuvo a la altura de su reputación y aún es recordado por la atajada del portero inglés Gordon Banks de un cabezazo de Pelé. El torneo también es recordado por el partido de semifinales entre Italia y Alemania Occidental, que bueno, hoy no existe, ¿no? Ya Alemania es una, pero en aquel tiempo era Alemania Occidental. Bueno, fue conocido como el partido del siglo. En ese partido se marcaron 5 goles en tiempo extra y Franz Beckenbauer jugó con un brazo roto, ya que los alemanes habían agotado todas las sustituciones permitidas. Italia ganó 4-3, pero fueron derrotados 1-4 en la final por Brasil, que se convirtió en la primera nación en ganar 3 Copas Mundiales y recibió el trofeo Jules Rimet de forma permanente por su logro. Después nos vamos hasta el 74. Y en el 74, Alemania Occidental se creó un nuevo trofeo después de un empate en su primer partido de repesca intercontinental contra Chile en las eliminatorias. La Unión Soviética se negó
a viajar a la capital chilena para el partido de vuelta por razones políticas y de acuerdo con las regulaciones Chile obtuvo una victoria. El torneo también vio un nuevo formato donde los dos mejores equipos de cada uno de los cuatro grupos de la primera ronda se dividieron en dos grupos de cuatro cada uno, con los ganadores de ambos grupos enfrentándose en la final. Los anfitriones de Alemania Occidental ganaron el torneo al derrotar a Holanda por 2-1 en la final, pero también fue el revolucionario sistema de fútbol total de los holandeses el que capturó la imaginación del mundo futbolístico. Polonia terminó en tercer lugar después de derrotar a Brasil 1-0 en el partido del tercer mundial. Fíjate que desde esos años, ¿no? Ya lo que son estos países, Polonia, destacaban mucho Polonia, y en este otro caso, este otro que te mencionaba, Holanda, que hoy es conocido como Países Bajos, y que precisamente pues dejó recientemente afuera del mundo a Estados Unidos. Bueno, la Copa Mundial de 1978 se celebró en Argentina, causando controversia y que un golpe militar había tenido lugar en el país 2 años antes. Las acusaciones de las que la estrella holandesa Johan Cruyff se negó a participar debido a convicciones políticas fueron refutadas por él 30 años después. Esa fue la Copa del Mundo con mayor dificultad para clasificar, con 95 equipos compitiendo por 14 lugares. Los campeones defensores y los anfitriones se clasificaron automáticamente. Había casi 7 países compitiendo por cada lugar en Argentina. Hungría ganó su grupo europeo, pero tuvo que ganar una repesca contra Bolivia para clasificarse, mientras que Inglaterra fue eliminada a pesar de ganar 5 de sus 6 partidos clasificatorios. Bueno, es un poquito de lo que ocurría allá en aquella época de los años 70. Ya en los 80, pues de hecho México llega a tener un nuevo mundial, ¿verdad? Pero bueno, este sería ya, entonces el que va a haber en el 2026 sería el tercero ya. España organizó la Copa del Mundo en 1982, la cual contó con 24 selecciones, ya ahí ya subía a 24, ¿verdad? De 15, 16 también hubieron anteriormente, pasa a 24. En la primera expansión desde 1934, los equipos se dividieron en 6 grupos de 4, con los 2 mejores equipos de cada grupo avanzando en la segunda ronda, donde se dividieron con 4 grupos de 3. Los ganadores de cada grupo avanzaron a las semifinales. El partido de la primera ronda entre el debutante. Imagínense ustedes Kuwait, ¿no? Ver a Kuwait en una Copa Mundial, pues eso ocurrió allá en los años 80. Así es que, pues así las cosas de lo que ocurría allá en los años 80. Y bueno, después nos vamos a saltar un poquito más hacia adelante. Ante la renuncia de Colombia en los años 80, ante la renuncia de Colombia a organizar el torneo, México se convirtió en la primera nación en celebrar 2 Copas Mundiales al ser sede de la Copa Mundial de 1986. El formato volvió a cambiar y la segunda ronda fue reemplazada por una competencia eliminatoria que se denominó como octavos de final, que hoy actualmente pues está, ¿verdad? Octavos de final, después cuartos de final, semifinales y luego llega la final. Pues bueno, pues entonces así era en los años 80. También se decidió que los 2 partidos finales en todos los grupos se iniciarían simultáneamente para garantizar una completa imparcialidad, para que, bueno, como quien diría, no hagan trampa, ¿no? No estar al pendiente de lo que está haciendo otro, pero hoy con la tecnología es muy difícil que eso suceda, ¿no? En aquellos años quizá funcionaba, pero hoy en día pues es prácticamente difícil. Y bueno, pues entonces ahí en ese torneo del 86, el partido de cuartos de final, esto es obviamente de lo más clásico que puede haber en el fútbol. Recordar, por ejemplo, los partidos entre Inglaterra y Argentina es recordado por 2 notables goles. 2 notables goles de Diego Armando Maradona, más tarde considerado como el jugador del torneo. El primero, el polémico, el gol de la mano de Dios, ese donde metió la mano, ¿se acuerdan ustedes? Pues bueno, el gol del siglo, en el que fue por la mitad del terreno de juego, superando a 5 jugadores ingleses. Antes de anotar, en la final Argentina venció a Alemania Occidental 3-2. Y bueno, nos vamos hacia la década de los 90, amigos. En los años 90, la Copa del Mundo se celebró en Italia. Fíjate que esta copa, en lo personal, yo no la recuerdo. Obviamente, pues sería la primera, ¿verdad? Que me tocaría a mí. Pero bueno, por la corta edad que tenía en aquel entonces, pues no la recuerdo. Pero se celebró en Italia
y llegó, celebró en Italia y Camerún, participando en en su segunda Copa del Mundo, llegó a los cuartos de final. Camerún, ¿no? Que también hoy en día está en esta copa, o estuvo en esta copa, porque la verdad no sé si todavía siga, pero bueno, participando en su segunda Copa del Mundo, llegó a los cuartos de final luego de vencer a Argentina en el partido inaugural. Ningún país africano había llegado a los cuartos de final antes, y bueno, pues México no pudo competir en las eliminatorias como resultado de una prohibición de los años por fraude de edad en campeonato juvenil, un incidente conocido como los cachirules. Interesante, es que si ustedes quieren buscar, pues busquen ese tema, si les gusta el fútbol, el tema de los cachirules. Durante el partido entre Brasil y Chile, una bengala cayó cerca del portero chileno Roberto Rojas, quien luego fingió una lesión cortándose la cara con una navaja de afeitar. Imagínense ustedes hacia qué llegaban en esos años, ¿no? Que hoy en día, pues sabemos que hay futbolistas que hacen mucho teatro y mucho que supuestamente una jugada que dices tú, eso no era nada, ¿no? Pero bueno, la actuación que muchos futbolistas también podrían ser actores, pero bueno, luego también por eso lo sacan en los comerciales. Pero bueno, esto fue lo que hizo. Se fingió una lesión cortándose la cara con una navaja de afeitar que tenía escondida en su guante. Su equipo se negó a continuar el partido ya que estaban perdiendo en ese momento. La trama fue descubierta y resultó en una suspensión de 12 años para Rojas, y con Chile vetado para participar en la Copa Mundial de 1994, que por cierto fue ya en los Estados Unidos. La final contó con los mismos equipos que en 1986. Así es que pues bueno. Y sí, precisamente hablando de eso, de 1994 se celebraba en los Estados Unidos. Esta fue la primera que yo recuerdo, amigos. Esa sí me acuerdo perfectamente, ¿no? De aquellos años, parece que fue ayer. Y en esta ya, es que hay una edad en la que le vas poniendo atención a algún deporte, ¿no? En los primeros años, pues no, estás en otro mundo, en la fantasía y en los dibujos animados, en otras cosas, ¿no? En los juegos, pero no de lleno, sino juegos, obviamente hablamos de los juegos infantiles. Después ya le prestas atención a los deportes, que fue en mi caso a partir de 1994, celebrada en los Estados Unidos. Vio la primera final de la Copa del Mundo decidida por penaltis, con Brasil venciendo a Italia. Yugoslavia fue excluida debido a las sanciones de la ONU. En relación con la guerra en Bosnia-Herzegovina, Colombia obtuvo su clasificación venciendo inesperadamente a Argentina por 5-0, y Japón perdió por estrecho margen la posibilidad de clasificar en la Copa del Mundo después de empatar con Irak en el último partido de la eliminatoria, recordado por los fanáticos como la agonía de Doha. Como resultado, Corea del Sur clasificó al torneo, y Diego Armando Maradona se le prohibió su participación a mitad del torneo luego de dar positivo por drogas, que fue un escándalo, ¿no? Que se dio bastante fuerte a Maradona en aquellos años. El defensa colombiano Andrés Escobar fue asesinado 10 días después de anotar un gol en propia puerta contra los anfitriones en un partido de primera ronda que eliminó a Colombia. Así es que imagínense ustedes todo lo que se daba en aquellos años, los 90s. Fue algo, ha habido momentos muy lamentables dentro del fútbol también. La Copa del Mundo de 1998, 4 años después, fue también muy conocida y muy recordada. Y bueno, esta se celebraba en Francia y tuvo un formato amplio. Este fue con 32 selecciones. Está sonando el teléfono, pero no lo puedo contestar ahorita. Estábamos grabando, pero bueno. Sí, en las eliminatorias Irán venció a Maldivas por el margen más amplio en la historia de la Copa Mundial, 17-0 en el torneo en sí. El partido de octavos de final entre Francia y Paraguay fue testigo del primer gol de oro de la historia de la Copa del Mundo, ya que Laurent Blanc anotó para dar a los anfitriones una victoria 1-0. Francia ganó el torneo al vencer a Brasil 3-0 en la final, ya que el brasileño Ronaldo tenía problemas de salud y por eso no tuvo impacto en el partido. La debutante Croacia terminó llegando al tercer lugar gracias a una situación destacada. De los mundiales que yo me recuerdo ese, y después en la década de los 2000, sí lo recuerdo, pero pues ya fue cambiando notablemente. También algunos equipos, la Copa del Mundo del 2002 fue la primera en celebrarse en Asia y fue organizada conjuntamente. Aquí fue ya celebrada por 2 países conjuntamente. Estamos hablando de Japón y de Corea. Japón y Corea, Corea y Japón.
Y bueno, pues Corea del Sur obviamente. Y bueno, el togolés Souleymane Mamam se convirtió en el jugador más joven en jugar un juego por eliminatorias de la Copa del Mundo a los 13 años y 300 días en Lomé en mayo del 2001. Australia derrotó a Samoa Americana 31-0, 31-0, 3-0. Pues bueno, son los datos que da aquí la FIFA, pero en un partido de eliminatorias. Ok, perfecto. El cual marcó récord como el partido con mayor cantidad. Ah, sí, fíjese, sí, fue así, 31-0. Impresionante, ¿no? Pero bueno, en este ya se daba lo que es un pues amplísimo, ¿no? Margen de goles en un partido de eliminatorias, lo cual marcó récord como el partido con mayor cantidad de goles a nivel de selecciones nacionales. El torneo fue exitoso para equipos tradicionalmente considerados como pequeños, con Corea del Sur, el debutante, Senegal y Estados Unidos llegando a cuartos de final. Brasil venció a Alemania 2-0 en la final, obteniendo así su quinto título. El turco Hakan Şükür hizo historia al anotar el gol más rápido de la Copa del Mundo en el partido por el tercer puesto contra Corea del Sur con solamente 11 segundos. 11 segundos, llevaban 11 segundos del partido y eso se daba. Y después en la Copa del Mundo del 2006 se celebró en Alemania. Fue la primera Copa del Mundo en la que el campeón defensor tuvo que participar en las eliminatorias de forma impresionante. El debutante Ghana llegó a octavos de final al vencer a la República Checa. El tercer clasificado, ¿verdad? Bueno, sí, en aquellos años estamos con el Mundial del 2006 de Alemania, que también fue de lo más recordado, que por cierto, ahora hemos visto cómo Alemania se ha ido bajando la cuestión, ¿no? Del fútbol como era. Y sí, estamos en el Mundial del 2006, fue la primera Copa del Mundo en la que el campeón defensor tuvo que participar en las eliminatorias de forma impresionante. El debutante Ghana llegó a octavos de final, como les decía. Y bueno, un poquito más adelante, en ese partido, el capitán francés, regresando al partido de los franceses, en ese partido el capitán francés Zinedine Zidane fue expulsado en los últimos 10 minutos de tiempo extra por un cabezazo en el pecho del defensa italiano Marco Materazzi. Italia ganó 5-3 en los penales con un marcador de 1-1 después de 90 minutos y tiempo extra. ¿Se acuerdan ustedes? Ese partido fue bastante bueno, ¿no? Y pues polémico también porque allí pues se dice que perdió ya los estribos Zinedine Zidane, ¿no? Que fue uno de los grandes estrellas del fútbol internacional, Zinedine Zidane. Esa buena actuación de Alemania lo llevó hasta las semifinales, ¿verdad? Y fue ese partido interesante. Italia ganó 5-3 en los penales con un marcador de 1-1 después de 90 minutos y tiempo extra. Bien. Y luego después tenemos la época de los 2000, del 2010. La Copa del Mundo del 2010 se celebró en Sudáfrica y fue la primera copa organizada en suelo africano y la copa fue ganada por España. El torneo se destacó por sus partidos de apertura altamente defensivos, las controversias en torno a la tecnología de línea de gol y la introducción de las bubucelas. El conjunto español apostó por un juego de toque ofensivo para terminar alzándose con el título por primera vez. En esa época fue cuando ya se hablaba de que la FIFA debía implementar más tecnología y no todo dejárselo, cargárselo al árbitro, sino porque existían las polémicas, sino que eso se daba y finalmente pues es lo que vemos hoy en día, la evolución de lo que se ha ido dando. La Copa del Mundo del 2014 se celebró en Brasil, marcando la segunda vez que Brasil fue sede de la competencia. La Copa fue ganada por Alemania, que venció a Argentina 1-0 en la final. Un gol, nada más lo separó, ¿no? Un gol fue la victoria para Alemania. 1-0 venció a Argentina y Holanda, por su parte, ¿no? Holanda derrotó a Brasil 3-0 en el partido por el tercer puesto. Debido a las temperaturas ambientales relativamente altas en Brasil, particularmente en los lugares del norte, los descansos de enfriamiento para los jugadores se introdujeron por primera vez durante esos juegos. Yo creo que a partir de ahí, pues la FIFA dijo, de esta experiencia que tuvimos en Brasil, pues ya no queremos repetirlo más adelante. Y hoy en día, pues se cambió la fecha, porque siempre eran a mitad de año los mundiales. Eso también ha ido cambiando. La Copa del Mundo del 2018 se celebró en Rusia. Fue la primera copa que se celebró en Europa del Este. La copa fue ganada por Francia, que venció a Croacia 4-2.
en la final. Y Bélgica derrotó a Inglaterra 2-0 en el partido por el tercer puesto. También fue la primera copa en usar el sistema de arbitraje asistente video VAR, ¿no? Que hoy en día pues ya es toda una realidad. Entre los jugadores destacados estuvieron el croata Luka Modric y el francés Kylian Mbappé. Bueno, pues la Copa del Mundo del 2020, del 2022, perdón, ya hablando en la época de los años 2000, de los 20, ¿no? Acá estamos en los 20, la Copa del Mundo del 2022 en Qatar, pues es el primer torneo que no se realiza en el horario de verano, como les decía, y en el que generalmente se llevaba a cabo. Y bueno, este inició el 20 de noviembre y concluirá el 18 de diciembre de este año. La Copa Mundial de 2026 se va a llevar a cabo en México, Estados Unidos y también en Canadá. Es la primera vez que la FIFA le otorga a 3 países la sede del torneo. Además, será la primera vez que se dispute un mundial con 48 selecciones, que era lo que les decía hace rato, 48 selecciones, y donde México se convertirá en el primer país en organizar 3 copas mundiales en 1970, 1986 y 2026. Y pues bueno, es un poquito de la historia, amigos, que hay de la Copa del Mundo. ¿Cómo lo recuerdo yo? Ya para finalizar este podcast. Bueno, en la década de los 90 Estados Unidos no tenía mucha pues fútbol, ¿no? Y bueno, recuerdo cómo también muchos países parece que pasaban por encima. Estados Unidos daba guerra, pero el fútbol no era lo suficiente competitivo, ¿no? Y bueno, pues hoy en día vemos que esto ha ido evolucionando bastante. México se ha ido quedando lamentablemente muy atrás y ha ido retrocediendo también. Países, recuerdo algunos países, sí, haber visto en su momento a Maradona, ¿no? En la televisión, haber visto, pues sí, todos estos, Valderrama, ¿no? El colombiano también, me tocó verlo en la década del 94. Después en el Mundial 98, pues ya en ese tiempo, me acuerdo que estaba, pues sí, el mundial donde estaba incluso el artista Ricky Martin, ¿no? También, que fue todo un suceso. La Copa de la Vida, ¿no? La Copa de la Vida fue el tema de Ricky Martin y toda esa época de los 98, ya casi 2000, entramos a los 2000. Bueno, y a partir de ahí pues me ha tocado ver, y bueno, hay algunos encuentros que se me han quedado grabados. Cuando perdimos contra Holanda, ¿no? Que en el caso de México, ¿verdad? El no era penal. ¿Se acuerdan ustedes que se hicieron muchos memes? No era penal y todos decíamos, no era penal. Era la conversación sobre un tema en específico, decimos, pero no era penal, ¿no? Se queda clásico. Y pues bueno, ver otras actuaciones también de otras selecciones de otros países también. Quizás lo que está faltando, la cuestión que está faltando también es de que haya oportunidad para ver a otras naciones que ganen también la Copa del Mundo, que no solamente sean los mismos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vienen 48 selecciones que serán para el siguiente Mundial del 2026, algo que pues va a ser darle oportunidad a esas selecciones que no han entrado en esta competición. Y pues vamos a ver un Mundial completamente diferente, porque ahora será organizado por 3 países, simultáneamente. Vamos a ver partidos que se disputen en Canadá, en Estados Unidos y en México. Obviamente que México pues será como cuando juegue, si llegamos a esa fecha, quizás podamos ver cómo México pues tendría público tanto en México, válgame la redundancia, como en los Estados Unidos, que allá hay muchos paisanos, muchos mexicanos. Pero bueno, así las cosas, amigos, en este podcast. Espero les haya gustado y invitarles para que sigan pendientes de un nuevo episodio, un nuevo capítulo que estaremos trayendo próximamente. Gracias. Este es el podcast más largo que me ha tocado hacer, pero obviamente la historia que hay acerca del Mundial, que trataré de sintetizarlo, que la verdad pues es difícil porque son muchos temas y mucho de qué hablar. Trataríamos pues sin duda horas y un día completo nos podemos aventar en hablar del Mundial que todavía existe, pero vamos a ver qué nos depara y quién llegará a la final. ¿Qué países llegarán a la final y qué países se quedarán con el tercer y cuarto lugar? ¿Cuáles crees que vayan a ser los primero, segundo, tercer y cuarto lugar de este Mundial? Déjanos sus comentarios y pues que se hagan ahí las quinielas, ¿no? Todavía lo que nos resta de este Mundial que todavía no termina, hasta el próximo diciembre.
hasta el próximo 18 de diciembre. Pero bueno, así las cosas, amigos. Nos encontramos en un siguiente video programa, video podcast. Y bueno, esto es Experient Podcast. Gracias, suscríbete a este canal si no lo has hecho y déjanos sus comentarios también acerca de lo que tú quieras. Hasta la próxima.